No puedo quedarme embarazada. Nunca olvidarás esta noche, cariño. La entregaron a un jefe de la mafia como castigo. Pensaban que humillarla la destruiría. Pensaban que su cuerpo la hacía débil. Pensaban que el jefe de la mafia la destruiría. Se equivocaban. Se la entregaron como castigo. Le temblaban las manos, pero no lloró. Hacía tiempo que había aprendido que las lágrimas solo fomentaban la crueldad. Su cuerpo siempre había sido la excusa. Era demasiado grande, demasiado lento, demasiado visible y demasiado fácil de culpar. Esa noche la había convertido en algo desechable. La detuvieron a 3 pasos de él. Ahora es tuya, dijo uno de los hombres, forzando una sonrisa. Considéralo una compensación. Compensación, como si ella fuera un objeto, una carga, una broma. El jefe de la mafia no reaccionó. Se sentó en la silla en penumbra con los dedos entrelazados y la mirada indescifrable. No parecía enfadado. Tampoco parecía complacido. Parecía aburrido, y eso la aterrorizaba más que cualquier grito. Es inútil, añadió rápidamente otra voz. No podía correr, no podía esconderse, causaba más problemas de lo que valía. Intentaban justificarse. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo iba mal. La gente no se justificaba ante él. La sala quedó en silencio. El jefe finalmente levantó la mirada. No hacia ellos, sino hacia ella. Por un momento, ella olvidó cómo respirar. Se había imaginado a este hombre 1000 veces, un monstruo, un carnicero, alguien que confirmaría todo lo que le habían dicho sobre su valía. En cambio, sus ojos reflejaban algo más. No era el cálculo de su cuerpo, sino de la crueldad que reinaba en la habitación. Dijo con calma. Los hombres dudaron. Ella ya es, dije, marchaos. Su voz no se elevó. No era necesario. Desaparecieron en cuestión de segundos. La puerta se cerró y se bloqueó. Ella se quedó allí sola con él, con el corazón latiendo tan fuerte que se sentía mareada. Había llegado el momento. El momento que todos le habían prometido que llegaría. Dolor, humillación, muerte. Él se levantó lentamente y su altura la hizo retroceder instintivamente. ¿Qué dijeron que habías hecho?, preguntó. Ella tragó saliva. Dijeron que había fallado. ¿Fallado en qué?, preguntó ella forzando las palabras. Se produjo un silencio. Entonces, inesperadamente, él se rió. No llorar amargamente. Te utilizaron porque te venías bien, dijo él. Ella lo miró, confundida. No tienes miedo, observó él. Sí lo tengo, respondió ella con sinceridad. Es solo que ya no tengo dónde ponerlo. Algo cambió en su expresión. Mírame, dijo él. Ella lo hizo. No te entregaron a mí como castigo, continuó él. Te entregaron porque creían que te borraría. Se le encogió el pecho. Se le equivocaban. Parpadeó. Él pasó a su lado y abrió la puerta detrás de ella. Vete, dijo. Se le cortó la respiración. No se movió. ¿Por qué?, susurró. Porque yo no destruyo a las personas para que los cobardes se sientan poderosos. Las rodillas casi le fallaron. Todo el mundo miente, intervino él, especialmente cuando quieren sangre sin culpa. Ella se quedó paralizada. Años de vergüenza y gritos le decían que esa amabilidad era un truco, que la seguridad nunca duraría y que ella no merecía un respiro. Él se dio cuenta. Quédate, le dijo en voz baja. Si quieres, aquí no te harán daño. Ella buscó engaño en su rostro. No encontró ninguno. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, apenas audible. Su respuesta la sorprendió más que cualquier otra cosa aquella noche. Nada. La habitación que le dieron más tarde era cálida y limpia. La cama estaba intacta y había comida esperando en la mesa. No había cerrojos en el interior. Se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando sus manos. Esto era peor que un castigo. Era confusión. Había construido toda su identidad en torno a la resistencia, la supervivencia a la crueldad y el rechazo. Ahora, en la casa del hombre más despiadado del mundo, la trataban como a un ser humano. Al final del pasillo, el jefe de la mafia estaba solo en su estudio, mirando fijamente la puerta cerrada. Ya sabía la verdad. La familia que la había enviado había cruzado una línea. No porque lo hubieran insultado,
sino porque habían confundido la misericordia con debilidad. Creían que la habían castigado, pero lo que realmente habían hecho era ponerle un espejo delante, y el reflejo lo perturbaba más que la sangre, porque la chica a la que habían abandonado no era débil. Estaba herida, y los que hieren a los inocentes suelen aprender demasiado tarde cuál es el precio. Afuera, el inframundo dormía plácidamente. Pero no duraría mucho, porque el castigo destinado a ella acababa de ser redirigido, y lo que el jefe de la mafia haría a continuación sorprendería a todos. La crueldad era poder. Por la mañana la casa ya susurraba. Lo sintió antes de oírlo. Podía percibir la pausa y los pasos cuando entraba en el pasillo, y la forma en que los ojos se deslizaban hacia ella y luego se apartaban demasiado rápido. Los sirvientes se movían con cautela ahora, sin saber si temerla o compadecerse de ella. Los guardias se mantenían más erguidos y estaban más alerta, como si su presencia hubiera alterado alguna regla invisible que aún no comprendían. Ella se mantuvo en silencio. Esa siempre había sido su estrategia de supervivencia. El comedor era amplio y frío, con mármol que se extendía bajo candelabros que parecían más armas que decoraciones. Se sentó en el extremo más alejado de la mesa, con los hombros encogidos y las manos cruzadas en el regazo. Apenas había tocado la comida que le habían servido. Cada bocado le parecía una trampa. Él entró sin anunciarse. La sala cambió al instante. Las conversaciones se acallaron. Los cuerpos se tensaron. Incluso el aire parecía prepararse. Este era el hombre al que llamaban monstruo. Tomó asiento a la cabecera de la mesa y miró en su dirección una vez. No lo suficiente como para inquietarla, pero sí lo suficiente como para reconocer su existencia. Solo eso bastó para que las lenguas comenzaran a moverse. Empezó a comer, con movimientos precisos y controlados, sin gestos innecesarios ni indulgencia. Era un hombre que trataba incluso las comidas como obligaciones. Uno de los guardias habló con cautela. Están haciendo preguntas. Él no levantó la vista. Siempre las hacen sobre ella. Detuvo el tenedor. Querían saber si ella solo estaba allí temporalmente. Se hizo el silencio. Entonces, en voz baja, dijo, «Está bajo mi protección». Las palabras eran sencillas. El efecto, no. Una silla se arrastró. Alguien inhaló bruscamente. Otro hombre cambió de postura, como si hubiera calculado mal el suelo que pisaba. Protección. Esa palabra no existía de forma casual en este mundo. Ella miró fijamente su plato, con el corazón acelerado. Las personas como ella no recibían protección. Estaba reservada para los activos, los linajes y el poder, no para el castigo. Más tarde, deambuló sola por el jardín. No estaba segura de si se le permitía salir de la casa principal. Nadie la detuvo. Nadie la siguió. Esto la asustó más de lo que lo habrían hecho las cadenas. Lo encontró de pie cerca de la valla de hierro, con la chaqueta quitada y las mangas remangadas. Estaba alimentando a un caballo negro, moviéndose lenta y deliberadamente. «No pareces un monstruo», dijo ella antes de poder contenerse. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Él no se volvió. «Los monstruos no se parecen a nada», respondió. «Actúan». Ella se acercó con cuidado. «¿Por qué me mantuviste aquí?» Él le dio otra manzana al caballo. «Porque no acepto regalos envueltos en crueldad». Esa familia dijo que les avergonzaba. Él se burló en voz baja. Se avergonzaron a sí mismos. Ella tragó saliva. Dijeron que era inútil. Él finalmente se volvió hacia ella. «Las personas inútiles no sobreviven a lo que tú hiciste». Se le hizo un nudo en la garganta. «No sabes nada de mí. Sé lo suficiente», dijo con calma. «Entraste en mi casa esperando la muerte y no suplicaste». Ella bajó la mirada. «Suplicar nunca me salvó». Algo pasó por sus ojos. Señaló el banco. «Siéntate». Ella obedeció. «Debes saber algo», dijo. «Tengo reglas». Ella asintió rápidamente. «No las romperé». «No es lo que dije», respondió él. «He dicho que las tengo». La miró a los ojos. «Nadie en esta casa te tocará sin permiso. Nadie te hablará de forma irrespetuosa. Nadie te tratará como a un objeto». Su voz temblaba.
y si lo hacen tendrán que responder ante mí. Ella le creyó, no porque fuera amable, sino porque era preciso. Pero no me malinterpretes, continuó. Esto no es caridad. Entonces, ¿qué es? Él consideró la pregunta. Equilibrio. Ella frunció el ceño. El mundo del que vienes cree que la fuerza es humillación. Yo creo que la fuerza es moderación, dijo él. Eso te hace diferente. Eso me hace peligroso. Esa noche ella aprendió sobre su código. No estaba escrito, ni se decía en voz alta. Se observaba. Él castigó a un hombre que se burló de un camarero. Despidió a un lugarteniente de confianza por quedarse con dinero destinado a las familias de los fallecidos. Cerró una operación rentable porque se estaba utilizando a niños como moneda de cambio. El mundo del Hampa no lo entendía. Le temían, pero no lo conocían. Ella vio el patrón. Él destruía el caos. No toleraba el despilfarro. La crueldad intencionada le repugnaba. Ella no había servido para nada a los hombres que la habían descartado. Por eso la habían enviado. Esperaban que él borrara lo que ellos no querían ver. En cambio, él le dio un lugar en su mesa. A última hora de la tarde, ella encontró el valor para volver a hablar. ¿Por qué haces esto realmente?, preguntó. Él se apoyó contra la ventana, con las luces de la ciudad reflejándose en sus ojos. Porque si acepto lo que te hicieron, dijo en voz baja, no seré mejor que ellos. A ella le dolió el pecho. Lo verán como una debilidad, ya lo han hecho. Se volvió hacia él. ¿No tienes miedo? Él sonrió levemente. No era una sonrisa burlona ni cruel. No le temo a los hombres que confunden la brutalidad con el poder. Entonces ella se dio cuenta de que él no la protegía porque fuera frágil. La protegía porque ella representaba una línea que él se negaba a dejar que el mundo cruzara. Y en algún lugar en lo más profundo de su ser, bajo las cicatrices y el silencio, el monstruo con el código silencioso había reconocido algo en ella. No era lástima, ni atracción, una verdad que el inframundo odiaba, que el valor no se determina por lo fácil que es quebrantar a alguien. En el momento en que decidió que ella importaba, el castigo destinado a destruirla se convirtió en una declaración de guerra que él estaba dispuesto a librar. Ella lo esperaba cada día. Esperaba el momento en que la amabilidad se resquebrajara y revelara la crueldad que había debajo. La amabilidad siempre había sido temporal en su vida, prestada y condicional, algo que se le daba solo hasta que la gente decidía que había vuelto a ocupar demasiado espacio. Así que esperó. Se despertaba antes del amanecer, se vestía con cuidado y se mantenía discreta. Evitaba los espejos y llamar la atención. Comía despacio y en silencio, como si necesitara permiso para tener hambre. Cada sonido la hacía sobresaltarse. Cada voz elevada le oprimía el pecho, porque aquella era la casa de un monstruo, por muy tranquilo que hablara. Los monstruos, creía ella, siempre acababan mostrando los dientes. El personal la observaba con incertidumbre. Algunos eran educados, otros distantes. Ninguno era cruel. Esto la confundía más que los insultos. Una tarde, escuchó a dos guardias hablando en el patio. Sigue aquí. El jefe no la ha echado. ¿Crees que es especial? Hubo una pausa. Creo que es intocable. Esas palabras la golpearon más fuerte que cualquier insulto. Intocable. Se retiró a su habitación y cerró la puerta con manos temblorosas. Intocable, intocable no significaba a salvo. Significaba atención. Significaba expectativas. Significaba castigo cuando les decepcionaba. Esa noche, los recuerdos volvieron con fuerza y sin ser invitados. Recordó cómo las risas la seguían por los pasillos del colegio, cómo sus familiares hablaban de ella como si no estuviera allí, cómo el amor siempre había venido acompañado de condiciones que ella nunca podía cumplir. Se acurrucó en la cama, clavándose las uñas en las palmas de las manos. No confíes, no esperes, no olvides quién eres para gente como ellos. A la mañana siguiente cometió un error. Se le cayó una bandeja en la cocina. El estruendo resonó con fuerza cuando los platos se hicieron añicos en el suelo. Se hizo el silencio. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Ya estaba. Un cocinero giró la cabeza hacia ella. Un guardia se adelantó instintivamente.
La habitación se llenó de esa tensión familiar que ella conocía demasiado bien. Inmediatamente se agachó en el suelo. «Lo siento», dijo rápidamente. «Lo limpiaré. Lo pagaré. Por favor». La puerta se abrió. Él entró. La habitación se quedó en silencio. ¿Qué había pasado? El guardia abrió la boca. «Se le cayó una bandeja», dijo el jefe con calma, viendo ya los fragmentos y el pánico en su postura. «Y todos ustedes están ahí parados como si alguien hubiera muerto». Nadie habló. Se volvió hacia ella. «¿Está herida?» Ella parpadeó. «No». «Bien». Miró a los demás. «Límpienlo con cuidado». Luego se marchó. Así, sin más, sin castigo, sin sermones, sin recordarle cuál era su lugar. Ella se quedó allí sentada mucho tiempo después de que todos los demás hubieran vuelto al trabajo. Respiraba de forma irregular. Eso debería haberle dolido. Debería haber sido humillante. Sin embargo, en su lugar, algo peor se apoderó de ella: alivio, y eso la aterrorizó, porque el alivio significaba esperanza. Pasaron los días. Él nunca le levantó la voz, nunca criticó su cuerpo, nunca hizo comentarios sobre su apetito, nunca le hizo sentir que la toleraba. Una vez los sorprendió mirándola reír en voz baja con un jardinero por algo pequeño e insignificante. Ella se detuvo de inmediato, inundada por la vergüenza. No debía reírse allí. No debía hacer demasiado ruido. Más tarde, esa noche, él le habló sin levantar la vista. «No tienes que desaparecer». Se le hizo un nudo en la garganta. «No lo hago», dijo ella. «Lo haces», dijo él con suavidad, «todo el tiempo». Ella no respondió. Él no la presionó. Esa era otra regla de su código. Nunca forzaba las confesiones. Esperaba. La verdad salió a la luz por accidente. Trajeron a una modista para ajustar la ropa de la casa. Cuando le tocó el turno, la mujer dudó, con la cinta métrica congelada en sus manos. «No solemos tener tallas como esta», dijo. El viejo miedo surgió al instante. Ella dio un paso atrás. «No pasa nada», dijo rápidamente. «Puedo arreglármelas». La voz del jefe atravesó la habitación como el acero. «Tendrás lo que yo necesite». La modista se acercó. «Por supuesto», susurró más tarde, a solas. «No tenías por qué hacerlo». «Sí», respondió él. «Tenía que hacerlo», vaciló ella. «Me enviaron aquí por esto», admitió en voz baja, «porque era un inconveniente». Él la miró fijamente. «Te enviaron aquí porque creían que la crueldad era más barata que la responsabilidad». Ella negó con la cabeza. «No lo entiendes. Las personas como yo siempre somos las más fáciles de culpar». «Lo entiendo perfectamente», dijo él. «Por eso no te eché». Sus ojos ardían. «No soy fuerte», dijo ella. «Solo he aprendido a aguantar». Él la observó durante un largo rato. La resistencia es un tipo de fuerza que aún no se ha reconocido. Esa noche, ella lloró. No porque estuviera dolida, sino porque nadie le había dicho nunca algo así. Aún así, esperaba que llegara el odio. Había vivido toda su vida sabiendo una cosa: el mundo siempre castigaba a las mujeres que ocupaban espacio. Lo que aún no sabía era esto: el odio que esperaba nunca fue para ella. Era para las personas que habían intentado borrarla. Mientras tanto, el hombre al que llamaban monstruo se preparaba en silencio para asegurarse de que el castigo finalmente recayera donde debía. El inframundo notó el cambio antes de comprenderlo. Se pospusieron reuniones, se cambiaron rutas. Los mensajes llegaban más lentamente y con más cautela. Los hombres que antes reían demasiado fuerte, ahora elegían sus palabras como si estuvieran manejando cristal. Todo por una regla que nadie vio venir. Comenzó con una convocatoria. El jefe había convocado una reunión con las figuras más poderosas de la ciudad. Hombres que controlaban los puertos, las armas y la violencia con la misma precisión desapegada. Se reunieron en la sala subterránea situada bajo su finca. La larga mesa estaba pulida y, por respeto, las armas se dejaron en la puerta. Esperaban negociaciones. En cambio, recibieron una ley. Se situó a la cabecera de la mesa con las manos descansando tranquilamente sobre la superficie. «Hay nuevas reglas», dijo. Los murmullos se extendieron por la sala.
Nadie había introducido nuevas reglas sin que se desatara una guerra. Continuó. Ninguna mujer bajo mi protección es moneda de cambio, divisa o castigo. Un hombre se rió, incapaz de contenerse. Es un lugar extraño para trazar la línea. La risa se apagó cuando el jefe lo miró fijamente. Es el único lugar donde vale la pena trazarla. Otra voz intervino, esta vez más aguda. Se trata de la chica. Se hizo el silencio. Él no lo negó. Ella existe, dijo con tono tranquilo. Y eso es suficiente. Un tercer hombre se inclinó hacia adelante. ¿Desde cuándo te involucras sentimentalmente? Sonrió levemente. Desde que me di cuenta de que los sentimientos os aterrorizan más que las balas. Las reglas se cumplían, eran precisas e implacables. No se permitía el tráfico en su territorio. No se permitían castigos que implicaran humillación. No se castigaba a los miembros de la familia sin su aprobación. No se eliminaba a las mujeres consideradas inconvenientes. La sala se tensó. «Reducirás nuestras operaciones a la mitad», espetó alguien. «Entonces, adaptaos», respondió. «O desapareced». Se marcharon enfadados. Se marcharon con miedo, sabiendo que el equilibrio había cambiado. La noticia se difundió rápidamente. En otras ciudades los jefes se burlaban. Se ha vuelto blando, está distraído, se ha comprometido. Pero nadie lo puso a prueba, no después del incidente del puerto. Llegó un envío tarde. Encontraron a una joven atada en la bodega, destinada a pagar una deuda. Los responsables pensaron que la distancia los protegería. Se equivocaron. Por la mañana, su almacén estaba en cenizas, sus cuentas habían sido congeladas y sus aliados habían guardado silencio. La mujer fue escoltada a un lugar seguro. El mensaje era inequívoco. No se trataba de misericordia, era una represalia. Dentro de la casa, ella percibió el cambio antes de comprenderlo. El personal se movía con determinación, ahora. Las conversaciones se acallaban cuando ella pasaba, no por desprecio, sino por reverencia. Los guardias se colocaban de forma diferente a su alrededor, protegiéndola sin ser intrusivos. Ella lo odiaba. «No quiero esto», le dijo una noche. «La gente me mira». «Solo están recalculando», respondió él. «Yo nunca quise cambiar nada». «Tú no», dijo él. «Ellos sí». Ella luchó con el peso de todo aquello. «No merezco este tipo de poder». Él la miró con dureza. «No necesitas merecer la seguridad». Esas palabras resonaron en su mente durante días. Pero el inframundo no aceptó las reglas en silencio. Se lanzó un desafío. Una de las familias más antiguas había decidido hacer una declaración. Secuestraron a una mujer relacionada con uno de sus aliados y enviaron un mensaje de que todo seguía igual. El jefe respondió personalmente. Llegó solo. No había séquito ni advertencias, solo consecuencias. La mujer fue devuelta ilesa. Antes del atardecer, el patriarca de la familia fue destituido del poder por sus propios hombres. El miedo se convirtió en respeto. El respeto se convirtió en obediencia. Y fue la obediencia lo que transformó la ciudad. Ella observó cómo se desarrollaba todo desde un segundo plano. Su corazón estaba cargado de culpa. «Están haciendo esto por mi culpa», dijo una noche. «Lo están haciendo porque deberían haberlo hecho mucho antes de que tú llegaras», la corrigió él. Ella dudó. «¿Y si se vuelven contra ti?» Él la miró a los ojos. Entonces nunca fueron aliados. La verdad la golpeó lentamente. Él no la estaba protegiendo del inframundo. Estaba protegiendo al inframundo de convertirse en algo que él despreciaba. Ella era la prueba de que la crueldad había ido demasiado lejos. Los rumores se volvieron más oscuros. Decían que ella lo había hechizado, que lo estaba manipulando, que ella era su debilidad. Ella los escuchó y volvió a encerrarse en sí misma. «No quiero ser tu debilidad», dijo en voz baja. Él respondió sin dudar. «Tú no eres mi debilidad. ¿Entonces qué soy?» Él la miró con atención. «Eres el recordatorio». «¿De qué?» «De en quién me niego a convertirme». Esto la asustó más que cualquier amenaza anterior, porque los recordatorios se podían perder.
Las reglas basadas en principios siempre exigían sangre antes de ser aceptadas. El inframundo observaba, esperaba y ponía a prueba. Ella empezaba a comprender algo peligroso. Ya no era invisible. Ella era la línea. En el mundo de la mafia, las líneas nunca se cruzaban sin violencia. La verdad nunca llega con delicadeza. Nunca lo había hecho en su vida. Llegaba como siempre llegaba todo lo doloroso, por accidente, por palabras escuchadas por casualidad o por darse cuenta demasiado tarde de que el silencio a menudo ocultaba la crueldad con más eficacia que los gritos. Pasaba por el ala oeste cuando unas voces se filtraron por una puerta entreabierta. Habría seguido caminando si no hubiera oído su propio nombre. Nunca quise que él la retuviera. Ese no era el acuerdo. Sus pasos se ralentizaron. Una voz familiar respondió, fría y controlada. No había ningún acuerdo que implicara crueldad. Otro hombre se rió nerviosamente. ¿Sabes lo que querían decir? La enviaron para que la destrozaran. Un mensaje, un ejemplo. Se le cortó la respiración. Habían elegido al hombre equivocado. La puerta crujió suavemente cuando se inclinó para acercarse. Dijeron que los había avergonzado. La segunda voz continuó. Su existencia, su cuerpo, su negativa a desaparecer. Hubo una pausa. Pesada, peligrosa. Querían que tú terminaras lo que ellos eran demasiado cobardes para hacer. El silencio que siguió fue tan agudo que se podía cortar. Ella no es un castigo, dijo el jefe en voz baja. Era un desecho. Sus rodillas se debilitaron. Así que eso era. No era disciplina, ni política, ni estrategia. Irisher. La habían entregado, esperando que desapareciera en silencio. Querían que su ausencia proporcionara una prueba conveniente de que algunas personas nunca estaban destinadas a ocupar espacio. Su visión se nubló. La puerta se cerró. Retrocediendo antes de que alguien pudiera notar que estaba allí, sintió que su corazón latía tan fuerte que le dolía. Se retiró a su habitación y cerró la puerta con manos temblorosas. De repente todo cobró sentido. El rechazo, el miedo en sus ojos, la sorpresa cuando él la mantuvo con vida. Se deslizó por la puerta, presionando los puños contra la boca para silenciar el sonido que intentaba escapar de su pecho. Nunca habían querido que la castigaran. Querían que se fuera. Esa noche no fue a cenar. Él se dio cuenta. Siempre se daba cuenta. Horas más tarde, la encontró sentada en el suelo con las rodillas contra el pecho y los ojos secos de tanto llorar. ¿Te has enterado?, le preguntó. No era una pregunta, asintió ella. No me enviaron porque fuera inútil, susurró. Me enviaron porque era un estorbo. Sí pensaron que lo terminarías. Sí, se le quebró la voz. ¿Por qué no lo hiciste? Se arrodilló frente a ella, cuidando de mantener la distancia. Porque lo reconocí. ¿Qué reconociste? El momento en que la crueldad se disfraza de necesidad. Ella lo miró, con una mezcla de ira y dolor. A las personas como yo siempre las borran, dijo con amargura. En silencio, educadamente, con excusas. Aquí no. Ella se rió con tristeza. Ya lo has cambiado todo para mí. Nunca te lo pedí. No tenías por qué hacerlo. Miró al suelo. Si hubieras sido más delgada, más guapa, más fácil de amar, no habrían hecho esto. Eso es una mentira que te enseñaron para sobrevivir, respondió él con dureza. Y las mentiras para sobrevivir acaban envenenándote, dijo ella encogiéndose. No quería decir lo que tú creíste, dijo él con más suavidad. No te castigaron por tu cuerpo. Te castigaron porque te negaste a ser invisible. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. No me negué, susurró. Lo intentaste y fracasaste, dijo él con delicadeza, lo que significa que fuiste más fuerte de lo que ellos esperaban. Ella negó con la cabeza. Estoy cansada de ser fuerte. Lo sé. Se hizo el silencio entre ellos. Entonces ella le hizo la pregunta que tenía en mente. ¿Alguna vez pensaste en echarme? Él respondió de inmediato. No, ni una sola vez. Ni una sola vez. Ella exhaló temblorosamente. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo hiciera,
me convertiría exactamente en uno de ellos. Su voz era apenas audible. Vendrán a por ti por esto. Ya lo están haciendo. Ella lo miró, con miedo mezclado con su dolor. Y si ganan, no lo harán. Eso no es una respuesta. Él la miró a los ojos. Si ganan, aceptaré las consecuencias. Ella tragó saliva. Podrías haberte mantenido neutral. Es la neutralidad la que permite que la crueldad sobreviva. El peso de eso la oprimía. Nunca quise ser tan importante. Él se levantó lentamente. Tú eras importante mucho antes de que yo llegara. El mundo simplemente no se dio cuenta. La verdad cambió algo dentro de ella. El castigo nunca tuvo que ver con sus defectos. Tenía que ver con el miedo de ellos. Miedo a que alguien a quien consideraban indigno pudiera sobrevivir sin su aprobación. Miedo a que ella pudiera sobrevivir sin permiso. Miedo a que su crueldad ya no se disfrazara de orden. Ahora comprendía el verdadero peligro. Ella no era su debilidad. Era la prueba de su rebeldía. El inframundo no castigaba la bondad. Castigaba la perturbación. Ella era la perturbación que querían borrar. Pero ahora ya no estaba sola. Por primera vez en su vida, ser vista no le parecía una sentencia de muerte. Le parecía el comienzo de una guerra. La ciudad comenzó a cambiar, como una tormenta que se avecina. Al principio todo estaba tranquilo, con una presión creciente, y todo el mundo fingiendo que no pasaba nada. Ella podía sentirlo en las pausas entre las conversaciones. Podía sentirlo en la forma en que los mensajeros se demoraban demasiado antes de hablar, y en la repentina cortesía de hombres que antes nunca le habrían prestado atención. El inframundo se estaba adaptando a una realidad que odiaba, y ella ya no iba a seguir encogiéndose. Este cambio no vino de la rabia ni del deseo de venganza. Vino del agotamiento. Una mañana se despertó y se dio cuenta de que estaba cansada de disculparse por existir en un espacio que ya no la rechazaba. Cansada de retroceder. Cansada de esperar un castigo que nunca llegaba. Dejó de esconderse. Caminaba por los pasillos sin pegarse a las paredes. Levantaba la barbilla. Comía cuando tenía hambre, no cuando sentía que se le permitía hacerlo. Hablaba cuando le hablaban y, a veces, cuando no le hablaban. El personal se dio cuenta. Él también. «Has cambiado», le dijo una noche cuando ella se unió a él en el estudio sin esperar a que la llamara. «Todo lo demás también», respondió ella. Él la observó durante un largo rato. «¿Tienes miedo?» «Sí», respondió ella con sinceridad, pero ya no lo suficiente como para desaparecer. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Ese fue el día en que llegó la primera prueba. Una delegación llegó sin avisar. Eran viejos ricos, que albergaban viejos rencores, hombres que creían que el poder solo pertenecía a quienes siempre lo habían tenido. Al principio no reconocieron su presencia. Nunca lo hicieron. «Debería marcharse», dijo uno de ellos, mirándola como si fuera un mueble. «Esto no le concierne». Sintió que la familiar urgencia se apoderaba de su pecho. El instinto de retirarse y hacerse pequeña era fuerte, pero lo ignoró. «No me voy», dijo con calma. La sala se quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia ella. El hombre se burló. «Esto no es una petición». Ella le miró a los ojos. «Tampoco lo fue mi llegada aquí». Se oyó una brusca inspiración. El jefe no la interrumpió, ni la corrigió, ni la rescató. Esperó. «Ella no tiene autoridad», espetó el hombre. La habían enviado como castigo. Sintió el impacto de las palabras, pero no la aplastaron. «Me enviaron para ser borrada», dijo con serenidad. «Has fracasado». El silencio se extendió como tinta derramada. El hombre se volvió hacia el jefe, furioso. «Tú lo permites». «Permito la verdad», respondió él con calma. Su voz era firme. «Confundes el silencio con la sumisión». Estaba callada porque no tenía poder, no porque careciera de valor. El hombre se rió con dureza. «¿Crees que estar en esta sala te hace intocable?» «No», dijo ella. «Creo que tocarme revelaría finalmente quién eres en realidad». El jefe se reclinó ligeramente. «Se levanta la sesión», dijo. La delegación se marchó sintiéndose humillada. No por él, sino por ella. Más tarde,
Esa misma noche se sentó sola, con las manos temblorosas ahora que el momento había pasado. El miedo la invadió en oleadas retardadas. Él se unió a ella en silencio. «No suplicaste», dijo. Ella negó con la cabeza. «He suplicado toda mi vida», respondió. «Nunca me salvó». Él la observó y algo parecido al orgullo brilló en sus ojos. Esperaban lágrimas. Siempre las esperan. Tú les ofreciste rebeldía. Yo les ofrecí honestidad. Las consecuencias no se hicieron esperar. Llegaron amenazas en mensajes codificados. Las alianzas se debilitaron. Los rumores se convirtieron en advertencias. Ahora la culpaban abiertamente. Ella lo está envenenando. Ella está reescribiendo las reglas. Ella es peligrosa. Ella lo escuchó todo. Por primera vez, eso no la dejó vacía. ¿Te arrepientes?, le preguntó en voz baja una noche. No, respondió él, aunque te cueste todo. Especialmente entonces, dudó. ¿Y si me cuesta a mí? La miró a los ojos. Entonces te fallé. Esas palabras la golpearon más fuerte que cualquier promesa. Nunca había oído a un hombre decir eso antes, no sobre ella. La prueba final llegó cuando intentaron quebrarla sin tocarlo a él. Un antiguo socio la acorraló en el mercado de la ciudad. Los guardias estaban cerca, pero no lo suficiente. Deberías haber suplicado, le susurró. Aún puedes hacerlo. Ella lo miró con calma. No lo haré. No perteneces a este mundo. Tú tampoco, respondió ella. Solo has aprendido a sobrevivir en él volviéndote cruel. Su mano se crispó. Antes de que pudiera moverse, los guardias lo rodearon. Al caer la noche, el hombre había desaparecido de todas las redes importantes. Sin ejecución pública, sin espectáculo, simplemente borrado. Era el mismo destino que habían planeado para ella. Entonces comprendió que ya no se trataba de protección, se trataba de poder. Había asumido un papel que nadie esperaba que sobreviviera lo suficiente como para reclamar. Ya no era el castigo, era la consecuencia. El inframundo la temía, no porque hubiera suplicado quedarse, sino porque nunca lo había hecho. Se mantenía firme en un mundo construido para aplastar a mujeres como ella. Lo más peligroso que había hecho nunca fue creer que merecía existir. El inframundo no perdonaba la rebeldía. Solo la toleraba el tiempo suficiente para decidir cómo aplastarla. La advertencia llegó disfrazada de oportunidad. Llegó una invitación, sellada con lacre negro y entregada por un mensajero que no la miraba a los ojos. Era una invitación a una cumbre en terreno neutral, donde las antiguas familias y los nuevos poderes se reunirían para discutir una propuesta destinada a restablecer el equilibrio. La leyó una vez, luego otra vez. «Me quieren allí», dijo en voz baja. Él estaba de pie junto a la ventana. La ciudad se extendía bajo él como un mapa de cicatrices. «Quieren influencia», respondió él. «Creen que yo soy esa influencia. Se equivocan». Ella dobló la carta con cuidado. «Antes no vinieron a por mí», dijo. «Ahora lo hacen porque creen que tú los elegirás a ellos en lugar de a mí». Él se volvió. «Están equivocados». Ella lo miró a los ojos. «¿Lo están?». El silencio se extendió entre ellos. Era la verdad que ninguno de los dos se había atrevido a pronunciar. Las reglas que él había impuesto, las guerras que había iniciado, las alianzas que había destruido. Todo se remontaba a un momento concreto, el momento en que él se negó a borrarla y el inframundo exigió un pago. «Si no voy», dijo ella, «se intensificarán». «Sí». «Si voy», continuó, «intentarán utilizarme». «Sí», inhaló lentamente. «Entonces déjalos». Él apretó la mandíbula. «No», dijo ella con firmeza. «Esto termina conmigo, de una forma u otra». Él se acercó. «No eres una moneda de cambio». «Lo sé», dijo ella. «Por eso funciona». La miró como si la viera por primera vez. «Creen que soy de tu propiedad», continuó ella. «Creen que soy tu debilidad. Deja que lo crean. Podrían matarte. Tú también», respondió ella. La verdad golpeaba con fuerza cada día. Metió la mano en el bolsillo y dejó algo sobre la mesa. Era un anillo, sin adornos, sin simbolismos, sencillo y pesado.
¿Qué es esto?, preguntó él en voz baja. Una elección, respondió ella. Entraré en esa sala con tu nombre, no como castigo, no como forma de protección ni como posición. Él contuvo el aliento. Nunca te dejarán marchar. No tienen por qué hacerlo, dijo ella con calma. Ya me habré ido. El plan era brutal en su simplicidad. Ella iría, escucharía y les haría creer que tenía miedo. Cuando ellos revelaran sus cartas, ella haría su jugada. Tú les enseñaste las reglas, dijo en voz baja. Yo les enseñaré las consecuencias. La cumbre se celebró en un antiguo teatro de ópera, con sus asientos de terciopelo y su decadente grandeza. Los hombres llenaban los balcones, observando como buitres. Ella entró sola. Los susurros no se hicieron esperar. Es ella, ella es el error. Tomó asiento en la mesa central. El patriarca más anciano habló primero. Has causado un gran revuelo. Sobreviví a uno, respondió ella, provocando algunas risas. Eres valiente, dijo otro hombre. O tonta. Esas palabras suelen confundir a los hombres que se basan en el miedo. La sal se tensó. La rodearon con palabras, ofertas y amenazas veladas. Déjalo y te protegeremos. Quédate callada y lo perdonaremos. Haz que esto termine pacíficamente. Ella escuchó, sonrió. Cuando finalmente lo dijeron, cuando uno de ellos se inclinó hacia adelante y dijo, elige, él o la ciudad, ella se levantó. Ya he elegido, dijo. Metió la mano en su abrigo y colocó una carpeta sobre la mesa. Dentro había libros de contabilidad, nombres, cuentas y pruebas de delitos tan profundamente entrelazados que revelar uno los desentrañaría a todos. Me invitaron porque pensaban que yo era su punto débil, dijo con calma. Tenían razón, murmuraron, pero malinterpretaron la naturaleza de la debilidad. Ella miró a cada uno de ellos a los ojos. La debilidad expone la podredumbre. La sala se sumió en el caos. Los hombres gritaban, volaban las acusaciones y las alianzas se rompían en tiempo real. Ella se dio la vuelta y salió. Ningún guardia la detuvo. Estaban demasiado ocupados enfrentándose entre ellos. Al amanecer, se estaban produciendo detenciones y las familias se desmoronaban mientras el poder cambiaba violentamente. Él la encontró en la terraza al amanecer. Ya está hecho, dijo ella. Él la miró como si ella hubiera reescrito el mundo. Los has destruido, dijo en voz baja. No, respondió ella. Se destruyeron a sí mismos. Yo solo dejé de proteger sus secretos. Él se acercó. Podrías haberte marchado. Tú también, dijo ella, pero no lo hiciste. Se quedaron juntos, viendo cómo se elevaba el humo de la ciudad y aprendiendo las nuevas reglas. El inframundo había cometido su último error. Pensaban que la elección la quebraría. En cambio, los había liberado a ambos, porque la mujer a la que habían intentado borrar acababa de decidir su propio futuro. El inframundo esperaba sangre. Siempre lo hacía. Después de que la cumbre se derrumbara y las detenciones se extendieran por las ciudades como réplicas, nombres que se habían susurrado durante décadas salieron a la luz. Todos esperaban el final en el que les habían enseñado a creer. Esperaban que él reforzara su control, que recuperara el dominio mediante la violencia y que recordara al mundo su autoridad. En cambio, hizo algo que nadie podría haber previsto. Dio un paso atrás. El anuncio llegó 3 días después. No mediante amenazas, asesinatos o incendios, sino mediante el silencio. Sus lugartenientes se reunieron en el gran salón. La tensión era palpable. Los hombres que lo habían seguido a través de guerras y lo habían visto desmantelar imperios con precisión despiadada, permanecían de pie, incertos. Entró con calma, dijo aclarando la garganta. Podéis retiraros, dijo. La confusión se extendió instantáneamente por la organización. Alguien se rió nerviosamente. No puede referirse a mí, dijo. Se produjo un murmullo. Levantó una mano. Las cuentas están congeladas. Las cuentas están congeladas. Las familias están protegidas y financiadas. La violencia termina aquí. Un lugarteniente dio un paso al frente. Lo estás desmantelando todo. Sí, por ella, espetó alguien. Él no lo negó. Por la verdad, corrigió.
La noticia se extendió más rápido que cualquier otro rumor anterior. El monstruo estaba renunciando al poder. Los hombres entraron en pánico. Los rivales se apresuraron a llenar el vacío. Los aliados se apresuraron a asegurar lo que pudieron. Pero no había nada que tomar. Él ya había previsto esta eventualidad. Los activos se habían transferido legalmente meses atrás. Los negocios se habían transformado en frentes legítimos. Las armas se habían vendido o destruido. Las pruebas se habían entregado discretamente a través de los canales que ella había abierto. Él no se estaba retirando. Estaba borrando el campo de batalla. El mundo subterráneo no sabía cómo luchar contra alguien que se negaba a seguir las reglas. Ella observó cómo se desarrollaba todo desde el balcón, con el corazón acelerado. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó en voz baja esa noche. Acabar con esto, respondió él. Por mí, por los dos. Ella negó con la cabeza. Estás renunciando a todo. Yo elijo lo que importa. Su voz temblaba. Dirán que te has debilitado. Ya lo han hecho, respondió él con calma. Déjalos, vendrán a por ti. No lo harán, respondió él. No queda nada que llevarse. Ella se acercó. Tú construiste este mundo. Yo sobreviví en él. Él se corrigió. Hay una diferencia. La sorpresa final llegó una semana después. Él apareció en público. No había sombras ni guardias. Se colocó junto a ella y la reclamó. No como propiedad, ni como moneda de cambio, ni como castigo. Cuando la prensa estalló, él dijo que ella era su igual. Los rumores se dispararon. El inframundo se tambaleó. La chica gorda, que una vez fue entregada como castigo, ahora estaba junto al hombre que había aterrorizado ciudades, y él la miraba como si fuera el único poder que había respetado jamás. No te esconderé, le dijo al mundo, y no me disculparé por ti. Ella no se acobardó, no se inclinó, se mantuvo erguida. Más tarde, sola, hizo la pregunta que había temido formular. ¿Por qué yo?, respondió él sin dudar. Porque entraste en el infierno esperando morir, pero elegiste vivir sin pedir permiso. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Intentaron borrarme, fallaron. Sonrió suavemente. Tú los sorprendiste. No, dijo él. Tú lo hiciste. El inframundo esperaba que ganara un monstruo. En cambio, vieron a un rey renunciar a su corona por una mujer a la que antes consideraban sin valor. Al hacerlo, destrozó la mentira más peligrosa que jamás habían creído. El poder solo pertenece a aquellos que inspiran miedo. A veces este es el mayor impacto de todos. La mujer a la que intentaron castigar no solo sobrevivió, acabó con un imperio. El monstruo que se suponía que debía destruirla decidió quedarse a su lado. No como gobernante, sino como un hombre que finalmente se había dado cuenta de cómo era el verdadero poder.